Mary Anderson se despertó a las 5 de la mañana, como ha hecho durante los últimos 35 años. El sol aún no había salido, pero los primeros rayos ya tocaban las copas de los árboles frente a su casa en la tranquila Oak Street. Giró la cabeza hacia la izquierda. Robert seguía dormido, de espaldas a la pared. Solía despertarse con ella, prepararle una taza de su té de bergamota favorito y llevársela a la cama. Ahora, Mary suspiró y se levantó en silencio, intentando no despertar a su marido. Hacía fresco en la cocina. Octubre era inusualmente frío este año. Mary encendió la tetera y miró por la ventana. La casa del vecino estaba a oscuras. Solo había una lámpara en el porche. Patricia Wilson, su vecina desde hacía 5 años, también solía madrugar. A menudo se reunían a esa hora en el patio, intercambiaban noticias y a veces tomaban café juntas, pero últimamente, «Buenos días». La voz ronca de Robert sonó detrás de ella. Mary dio un respingo de sorpresa. «Y buenos días a ti. ¿Hoy es temprano?» «Una reunión importante en la oficina», refunfuñó, dirigiéndose a la máquina de café. «Tengo que prepararme». Mary observó cómo su marido preparaba metódicamente el café. Un jersey nuevo de un color marino que nunca había visto, la cara bien afeitada, incluso el pelo bien peinado. Y este nuevo perfume, nunca se había puesto perfume entre semana. «Bonito jersey», dijo ella con cautela. «¿Es nuevo?» «Sí, lo compré la semana pasada. A veces hay que renovar el vestuario», replicó él sin apartar los ojos de la cafetera. «¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte ayudado a elegir». «Mary, tengo 62 años. Creo que soy capaz de elegir mi propio jersey». Ese tono, frío, irritado. Nunca le había hablado así. Mary se volvió hacia la ventana, tragándose la amargura del insulto. En ese momento, se encendió una luz en la casa de la vecina y divisó la silueta de Patricia en la ventana. Ella también miraba en su dirección, pero cuando se encontró con los ojos de María, retrocedió bruscamente y desapareció en el fondo de la habitación. «Me voy». Robert terminó su café y puso la taza en el fregadero. «No esperes a la cena, puede que llegue tarde. ¿Otra vez?» Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse. «¿Qué quieres decir con otra vez, Se giró bruscamente. «Tengo trabajo que hacer, Mary. Clientes importantes, reuniones importantes. Ya sabes lo ajetreado que puede ser el final del año fiscal». Mary lo sabía. 35 años de matrimonio con un contable le habían enseñado a comprender las particularidades de su trabajo, pero algo iba mal. Solía llamar siempre que llegaba tarde, hablaba de sus clientes, compartía problemas y ahora, «Por supuesto, cariño, perdona. Que tengas un buen día», intentó sonreír. Robert asintió y se marchó. Unos minutos más tarde oyó arrancar el motor de su coche. Mary se asomó a la ventana y en la penumbra de la mañana los faros de su coche se alejaban lentamente calle abajo. Entonces vio que Patricia salía de la casa vecina. Llevaba tacones altos, un traje de negocios y un peinado perfecto. La vecina se dirigió rápidamente hacia su coche, sin mirar siquiera en dirección a la casa de los Anderson. Mary se hundió en la silla de la cocina, sintiendo que le temblaban las manos. Recordó cómo había empezado todo. Al principio eran cosas sin importancia. Robert dejaba de hablar de su día, se volvía cada vez más silencioso durante la cena y miraba fijamente el teléfono. Luego vinieron los constantes retrasos en el trabajo. La ropa nueva, el perfume y Patricia solían ser casi amigos. Cuidaban el jardín juntas, intercambiaban recetas. El Día de Acción de Gracias del año pasado, Patricia horneó un maravilloso pastel de calabaza y se lo llevó. Las tres se sentaron en el porche a beber vino y reír, pero ahora su vecina la evita, aparta la mirada cuando la ve, habla de forma fragmentada y desaparece rápidamente. Mary fue al aparador y sacó un álbum de fotografías.
Aquí estaban ella y Robert hace 35 años, jóvenes, felices, enamorados. La foto de sus bodas de plata es de hace 10 años, y la última es del año pasado, cuando celebraron su 34º aniversario. Robert organizó una cena romántica y le regaló un precioso broche de perlas. Bailaron su canción favorita, Can't Help Falling in Love, y él le susurró palabras de amor al oído. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Nancy Baker, su mejor amiga desde el instituto. «¿Mary? Buenos días. ¿Qué tal estás?» «Hola, Nancy», intentó Mary, que su voz sonara alegre. «Estoy bien, preparándome para ir a trabajar. ¿Seguro que estás bien?» «Hay algo en tu voz. Estoy un poco cansada. He tenido muchos turnos últimamente. Escucha, ¿por qué no quedamos hoy después del trabajo?» «Ya ha pasado un tiempo. ¿Starbucks en la calle principal?» «No sé, Nancy». Mary dudó. Robert dijo que sería tarde. «Estupendo. Eso significa que estás libre. Te veré a las 6». Mary colgó el teléfono y miró el reloj. Era hora de prepararse para ir a trabajar. Había pacientes esperándola en el hospital y no podía permitirse llegar tarde. Pero seguía pensando en el extraño comportamiento de Robert y Patricia. El día en el hospital transcurrió como de costumbre: procedimientos, rondas, papeleo. Pero incluso en medio del ajetreo y el bullicio del trabajo, Mary no podía deshacerse de sus pensamientos ansiosos. Recordó que hacía un mes había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Robert un recibo de la Bella Vita, un caro restaurante italiano del centro de la ciudad. Robert y ella nunca habían ido. Era demasiado caro para su presupuesto. Cuando ella le preguntó por el recibo, él lo ignoró irritado. «He comido con un cliente». Siempre solía contarle con detalle esas reuniones. A las 6 de la tarde, Mary fue a Starbucks. Nancy ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. «Cuéntame», le dijo su amiga mientras tomaban un café. «¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando?» Mary intentó fingir sorpresa. «Mary Anderson, te conozco desde hace 40 años. ¿Crees que no me doy cuenta de que algo va mal?» Mary suspiró y removió lentamente su café. «Puede que me esté imaginando cosas, pero Robert no es el mismo. ¿Y Patricia? ¿Patricia? ¿Tu vecina?» Nancy se inclinó más hacia ella. «Sí, ella también ha estado actuando extraño. Me evita, apenas me habla, y solíamos ser casi amigas». Nancy miró atentamente a su amiga. «Mary, ¿crees que...?» «No», respondió Mary demasiado deprisa. «No, claro que no. Robert no es así. Llevamos juntos muchos años. Él no podría...» Pero le tembló la voz y no pudo terminar la frase. Nancy le puso la mano encima. «Escucha, quizá deberías...» Pero en ese momento, una figura familiar se asomó por la ventana de la cafetería. Mary se quedó helada. Era Robert. Caminaba rápidamente por la calle, llevando un ramo de flores. Las rosas rojas eran sus favoritas. El corazón de Mary se llenó de alegría. Quizás se había estado preocupando en vano. Quizás le estaba preparando una sorpresa. ¿Mary? Nancy se volvió para mirar por la ventana, pero Robert ya había desaparecido de su vista. «Nada», susurró Mary, sintiendo frío en su interior. Esa noche volvió tarde a casa y encontró la casa vacía. Un mensaje parpadeaba en el contestador. «Cariño, no esperes a cenar. Voy a llegar tarde a una reunión importante con un cliente». Mary miró por la ventana. Las luces de la casa de Patricia estaban encendidas y le pareció ver un jarrón con rosas rojas en el alféizar. No pudo dormir en toda la noche. Cuando Robert llegó a eso de las 11, se hizo la dormida. Olía a vino caro y a perfume de mujer. El miércoles empezó como un día normal. Mary se levantó temprano, preparó el desayuno, pero Robert ni siquiera tocó el bacon y los huevos. Se bebió el café a toda prisa y salió corriendo de casa. «Reunión importante», dijo mientras corría. Ella miró tras él a través de las cortinas de encaje y sintió que algo cambiaba en el aire, como antes de una tormenta.
Mientras María recogía la mesa, se dio cuenta de que su marido había olvidado su reloj favorito, un regalo por su 30º aniversario. Nunca se lo había quitado, pero ahora cogió el reloj y sus ojos se posaron en la esfera. Hacía 5 años, ella había encargado un grabado en el reverso. Para mi amado Robert, el tiempo fortalece nuestro amor, tu María. Ahora estas palabras parecían una burla. Era temprano para ir a trabajar y Mary decidió hacer la colada. En el cesto de la ropa sucia estaba la camisa de Robert de ayer, blanca con finas rayas azules, su camisa favorita. Al enderezar el cuello, se quedó helada. Una mancha apenas perceptible de carmín rojo brillante era visible en la tela blanca. No puede ser verdad, susurró Mary, sintiendo que le temblaban las manos. Tiene que ser otra cosa. Pero ella lo sabía. Sabía que hacía 5 años que no se ponía colores tan vivos. Su pintalabios era de un rosa suave, casi invisible. ¿Por qué necesito colores brillantes a mi edad?, se repetía a menudo. Y esta mancha era del color de las cerezas maduras, atrevida y desafiante. Mary se sentó en el borde de la bañera, aún con la camisa entre las manos. Ante sus ojos flotaban imágenes. Robert trabajando hasta tarde, dándose la vuelta mientras hablaba por teléfono, saliendo corriendo de casa a toda prisa. El timbre sonó y la sacó de su ensueño. En el umbral estaba la señora Watson, su anciana vecina del otro lado de la calle. «Buenos días, querida», saludó. «Siento molestarte tan temprano, pero he hecho una tarta de manzana y quería compartirla con los vecinos». Mary forzó una sonrisa. «Gracias, Sra. Watson, siempre tan atenta». «Por supuesto, querida. ¿Cómo está Robert? He visto que hoy ha vuelto a salir temprano. Está tan elegante últimamente, es un espectáculo para la vista». Mary sintió una punzada fría en el corazón. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, ya sabes, la Sra». Watson bajó la voz en tono de conspiración. «Los trajes nuevos, el corte de pelo. Y ayer lo vi hablando con tu vecina, Patricia. Se reían tan dulcemente. Hacía mucho tiempo que no veía a Robert tan animado». Mary cogió el pastel mecánicamente, le dio las gracias y cerró la puerta. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el plato. Se acercó a la ventana y vio a Patricia saliendo de su casa. Hoy llevaba un vestido ajustado de color vino borgoña y un pintalabios rojo brillante. El tiempo que faltaba para el almuerzo era insoportablemente lento. El hospital estaba tranquilo y Mary miraba el móvil de vez en cuando. ¿Habría escrito Robert? Siempre le enviaba mensajes durante el día. «¿Cómo estás, cariño? No trabajes demasiado. ¿Qué preparo para cenar?» Ahora el teléfono estaba en silencio. Durante la pausa para comer, se sentó en la cafetería con su compañera Marta, pero no podía concentrarse en la conversación. No dejaba de ver la mancha de carmín en su cuello. «¿Marta? ¿Me estás escuchando?» La voz de Marta la devolvió a la realidad. «Lo siento, estaba pensando. ¿Te ocurre algo? Hoy no pareces ser tú misma». «Nada». María intentó sonreír. «Solo estoy cansada». Cuando llegó a casa antes de lo habitual, vio a Robert y Patricia hablando junto a la valla. Bajó del coche en silencio, intentando no llamar la atención. El viento arrastraba fragmentos de su conversación. «Siempre sabes cómo hacerme reír y cómo animarme», respondió él, y había algo en su voz que hizo que el corazón de María se hundiera. Entró rápidamente en la casa, intentando no mirar en su dirección. En la cocina empezó a fregar los platos mecánicamente, a pesar de que estaban limpios. El ruido de los platos ahogó sus pensamientos, pero no pudo ahogar el dolor. Por la noche, cuando cenaron, Robert estaba inusualmente callado. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Mary, intentando mantener un tono de voz informal. «Estuvo bien», respondió él sin levantar la vista del teléfono. «¿Y el cliente?» «Mary», miró irritado, «sabes que no puedo hablar de los detalles del trabajo, confidencialidad y todo eso.
Eso no le había impedido hablar de su trabajo antes. Podía hablar durante horas de casos complicados, consultar con ella, pero ahora, esa noche, Mary no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando la oscuridad y escuchó la respiración de su marido. Antes la tranquilizaba, pero ahora cada exhalación resonaba con dolor en su pecho. Recordó cómo había conocido a Patricia 5 años atrás, una joven viuda que se había mudado de California para empezar una nueva vida. Se hicieron amigas rápidamente, quizá demasiado rápido. Patricia pasaba a menudo a tomar café. Hablaban de su trabajo como agente inmobiliaria, de sus sueños de volver a casarse, de tener hijos. María se levantó de la cama y se acercó a la ventana. En casa de Patricia, la ventana del dormitorio estaba iluminada. En el alféizar había un jarrón con flores, las mismas rosas rojas que había visto en manos de Robert hacía unos días. Los recuerdos se agolparon en su memoria. Los tres sentados en el porche el verano pasado, bebiendo vino y riendo. Aquí está Patricia ayudándola a plantar rosas, las mismas que ahora están en su dormitorio. Aquí Robert reparando un grifo roto en casa de su vecino. Vecindad, dijo entonces. El sueño llegó por la mañana, pesado e inquieto. Soñó que volvía a ser joven, que Robert y ella acababan de casarse y bailaban su primer baile, pero de repente la música cambia. Robert le suelta las manos y se va a bailar con Patricia, y Mary se queda a un lado, invisible y sola. Se despierta con el ruido de un coche que se aleja. Mira el reloj. Son las 5:30. Era demasiado temprano, incluso para Robert. Miró por la ventana y vio su coche doblando la esquina. Unos minutos más tarde salió de casa de Patricia, subió a su Ford rojo y se marchó en la misma dirección. Durante el desayuno, Mary sacó un álbum de fotos. Hojeó las páginas, observando el rostro de su marido en las distintas fotografías. Aquí está la boda de su hermana hace 10 años. Robert la sostiene por los hombros, mirándola con amor. Navidad en casa de sus padres, hace 5 años. Están haciendo un muñeco de nieve con sus sobrinos, riendo. Y la última foto es de hace 3 meses, en la fiesta de cumpleaños de Nancy. Robert está de pie a un lado, inmerso en su teléfono, y ella lo mira con una ansiedad que no había notado antes en esta foto. Suena el teléfono. Nancy. Mary, ¿qué tal estás? Estoy bien, miente ella, intentando que no le tiemble la voz. ¿Estás segura? ¿Sabes? Ayer vi algo... ¿Qué? A Mary le dio un vuelco el corazón. No, probablemente no por teléfono. ¿Podemos vernos después del trabajo? Nancy, si sabes algo, después del trabajo, ¿de acuerdo? En nuestro lugar habitual. Todo el día Mary no pudo concentrarse en el trabajo. Había confundido las medicinas de sus pacientes 2 veces, y menos mal que se dio cuenta a tiempo. Los compañeros le preguntaban si estaba bien, pero ella se limitaba a decir que estaba cansada, que no había dormido lo suficiente, que todo estaba bien. A las 6 de la tarde, se sentó en Starbucks a esperar a Nancy. Por su mente pasaban miles de posibilidades de lo que su amiga podría haber visto. Quizás se lo estaba imaginando. Tal vez todo tenía una explicación. Tal vez... Mary, Nancy se sentó frente a ella, con el rostro serio. No sé cómo decirte esto. Solo dilo, susurró Mary, aferrando su taza de café. Ayer estuve en La Bella Vita, ya sabes, ese nuevo restaurante italiano del centro, y vi... Pero no le dio tiempo a terminar. A través de la ventana de la cafetería, Mary vio pasar a Robert y Patricia. No se fijaron en ella, estaban demasiado absortos en la conversación. Patricia se reía, con la cabeza echada hacia atrás, y Robert la miraba como antes había mirado a Mary. «Oh, Dios», jadeó Nancy, «eso es lo que quería decirte. Cenaron juntos anoche, y ellos...» «No», interrumpió Mary, «no quiero saberlo. Todavía no». En casa se quedó en la ducha largo rato, dejando que el agua caliente le quitara las lágrimas.
Luego cogió una vieja maleta del desván y empezó a meter lentamente algunas cosas en ella. No para irse, no, aún no era el momento, pero sí para estar preparada, para tener un plan. Robert llegó tarde a casa, oliendo a perfume caro, no a su perfume. Se metió en la cama, pensando que ella dormía. Mary se quedó quieta, fingiendo dormir, pensando en cómo había cambiado todo. En el carmín rojo del cuello de su camisa, en la risa de Patricia, en cómo estaban hoy en la calle, demasiado cerca para ser simples vecinos. Y por primera vez en 35 años de matrimonio, Mary Anderson no sabía quién yacía a su lado. Mary estaba junto a los fogones, removiendo la salsa para los filetes, la comida favorita de Robert. Los cocinaba como a él le gustaban, con muchos champiñones y cebollas, sazonados con pimienta negra y romero. El aroma llenaba la cocina, evocando recuerdos de tiempos más felices en los que cenaban juntos, riendo y contándose lo que les había pasado en el día. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. Robert no tardaría en volver. Mary se secó las palmas sudorosas en el delantal y miró por la ventana. La casa de Patricia estaba a oscuras. Probablemente siga trabajando, pensó, y una sonrisa amarga curvó sus labios. Sabía lo que tenía que hacer hoy, pero solo de pensar en la conversación que le esperaba le dolía el corazón. En los últimos 3 días no había dormido mucho, pensando en cada palabra. Después del incidente en el restaurante, cuando les vio juntos, no tuvo ninguna duda. Pero, ¿cómo preguntarle? ¿Cómo hacerle confesar? El tintineo de las llaves en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Robert entró en la casa y Mary le oyó desvestirse en el pasillo. ¿Qué huele tan bien?, preguntó al entrar en la cocina. Tus filetes favoritos, contestó Mary, intentando mantener una voz informal. Estaba pensando, hace tiempo que no cenamos juntos. Robert se acercó a los fogones y miró la sartén. Tiene buena pinta, solo que yo ya he cenado. Tenía unos asuntos en la ciudad y... Mary sintió que algo se rompía en su interior. Llevaba 35 años preparándole la cena. Durante 35 años siempre le había llamado si iba a llegar tarde o a cenar fuera. ¿Con quién has cenado, Robert?, preguntó en voz baja, aún de espaldas a él. ¿Qué? Con un cliente, por supuesto. ¿Por qué? Una clienta, repitió. ¿La misma con la que estuviste en la Bella Vita la semana pasada? Robert se quedó helado. Mary se volvió lentamente hacia él. ¿Dónde? Empezó él, pero ella lo interrumpió. Os vi, a ti y a Patricia. No te fijaste en mí, estabas demasiado ocupado hablando. La cara de Robert cambió. Primero sorpresa, luego enfado. ¿Me estás siguiendo? Su voz se volvió fría y cortante. No, por casualidad. ¿Por casualidad? Se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Por casualidad estabas en un restaurante al otro lado de la ciudad? ¿En un restaurante en el que nunca habíamos estado? Mary sintió que le temblaban las manos. Se agarró al borde de la mesa. No importa cómo me enteré. Lo que importa es lo que pasa entre vosotros dos. ¿Entre nosotros? Él dio un paso hacia ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Solo somos vecinos. Ella es mi cliente. La ayudo con sus impuestos. ¿Y el pintalabios rojo de tu camisa forma parte de la consulta fiscal? Robert se quedó confuso por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué pintalabios? ¿De qué me está hablando? Mary, te has vuelto loca. Te lo estás inventando. Su voz era cada vez más fuerte. Mary nunca le había visto así. Habían discutido en sus 35 años de matrimonio, pero él nunca le había gritado. No me lo estoy imaginando, dijo ella tratando de mantener la calma. Veo cómo has cambiado. La ropa nueva, el perfume, los constantes retrasos en el trabajo, así que ahora no puedo comprarme ropa nueva. O tal vez tengo que rendirte cuentas cada minuto de mi vida. Empezó a pasearse por la cocina. ¿Sabes qué? Estoy harta. Estoy harta de que me sigas, de que compruebes mis cosas, de que te inventes historias. Robert, por favor.
Mary sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Solo quiero saber la verdad». «¿La verdad?». Él se detuvo y la miró. Sus ojos eran una mezcla de ira y... ¿algo parecido a la lástima? «La verdad es que te estás volviendo paranoica, Mary. Estás viendo cosas que no existen. ¿Y sabes qué? Quizá por eso me quedo hasta tarde en el trabajo, porque no quiero volver a casa y encontrarme con este interrogatorio». Estas palabras la golpearon como una bofetada. Se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla. «¿Cómo puedes?», susurró, «después de todos estos años». «Sí, después de todos estos años». Él se volvió hacia ella bruscamente. «Quizá ese es el problema. Quizá te has acostumbrado tanto a nuestra vida rutinaria que te inventas dramas para diluirla». Mary sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No quería llorar, no quería mostrar su debilidad, pero no pudo evitarlo. «Vi las rosas», dijo en voz baja, «las que compraste aquel día. Estaban en el alféizar de su ventana». Robert se paralizó un instante, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué rosas? Jesús, Mary, te has vuelto completamente loca. ¿Sabes qué? No voy a escuchar esto. Estoy harto de tus rabietas y acusaciones». Se acercó a la mesa donde estaba el plato con la cena sin terminar y lo apartó bruscamente. «¿Y esto también? ¿Qué clase de demostración es esta? ¿Pensabas que tú prepararías la cena y yo lo confesaría todo? ¿A qué? ¿A que vivo mi propia vida? ¿Que tengo derecho a mi propio espacio?». Sus palabras dieron en el blanco, cada una como una puñalada. María se quedó apoyada en la pared, incapaz de decir una palabra. Esto no estaba saliendo como ella había planeado. Quería una conversación tranquila, quería oír la verdad, pero en lugar de eso... «Me voy», dijo Robert bruscamente. «Y no me esperes. Necesito pensar». Salió de la cocina dando un portazo tan fuerte que los vasos del aparador sonaron. Unos minutos después, Mary oyó el ruido del motor de su coche alejándose. Se hundió lentamente en una silla. La cocina, que siempre había sido su refugio, un lugar donde se sentía feliz y necesitada, ahora le parecía ajena y fría. Los filetes se habían enfriado y la salsa se había espesado. Miró el plato vacío de Robert y recordó cuántas veces se habían sentado aquí juntos, hablando y riendo. El teléfono vibró. Un mensaje de Nancy. «¿Cómo estás? Llámame cuando puedas». Pero Mary no podía hablar. Ahora no. Se levantó y empezó a limpiar la cocina mecánicamente. Puso las sobras de la cena en recipientes, lavó los platos, limpió la mesa. Cada movimiento era difícil, como si se moviera bajo el agua. A través de la ventana vio encenderse las luces de la casa de Patricia. Unos minutos más tarde, un coche familiar se detuvo. Era el de Robert. Ni siquiera intentó ocultarlo. Mary se sentó a la mesa de la cocina y se miró las manos durante largo rato. Manos que llevaban 35 años preparándole los desayunos y las cenas, lavándole las camisas, planchándole los trajes. Manos que alguna vez había besado, llamándolas las más tiernas del mundo. Ahora esas manos temblaban y ella no podía calmarlas. El reloj de la pared contaba inexorablemente los minutos. Las 9 de la noche. Las 10, las 11, las luces de la casa de Patricia seguían encendidas, y de vez en cuando María veía sombras que se movían fuera de las ventanas. No lloró, ya no había lágrimas. Se quedó sentada en la oscura cocina, mirando la luz de las ventanas de la casa vecina, y pensó en cómo había cambiado todo. A medianoche subió las escaleras y se acostó en una enorme cama de matrimonio que ahora le parecía demasiado grande para ella sola. No se desnudó ni se desmaquilló. Se quedó tumbada, mirando al techo, pensando qué hacer a continuación. A las 2 de la madrugada oyó llegar el coche de Robert. Intentó no hacer ruido, pero las viejas escaleras seguían crujiendo bajo sus pasos. Entró en el cuarto de baño y se quedó largo rato en la ducha. Luego se metió en la cama, tumbándose en el borde, lo más lejos posible de ella.
Mary se quedó despierta, fingiendo estar dormida, pensando en todos los años que habían pasado juntos. En su primera cita, cuando él era un joven contable y ella una enfermera en prácticas. En su boda, su luna de miel en las montañas, la primera casa que compraron juntos, de todas las alegrías y penas que compartieron, y cómo ahora todo se desmoronaba, convirtiéndose en amargas cenizas de resentimiento y mentiras. Por la mañana, cuando bajó a la cocina, Robert ya no estaba. Había una nota sobre la mesa. Fui a una conferencia. Volveré dentro de 3 días. Mary cogió el trozo de papel, lo rompió lentamente en pedacitos y lo tiró a la basura. Luego se acercó a la ventana y vio que el coche de Patricia también había desaparecido. Aquella mañana, por primera vez en 35 años, no preparó el desayuno. Se quedó sentada a la mesa, mirando el plato vacío, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. ¿Pero qué? ¿Cómo hacerle confesar? ¿Cómo recuperar lo que tenían? ¿Y merece la pena intentar recuperar algo? Aquel día, en el trabajo, se movía como un robot, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero callaron. Solo Marta, su compañera más cercana, intentó hablar con ella. «María, ¿te pasa algo? Hoy pareces diferente. No me pasa nada», respondió ella, intentando sonreír, «solo que no he dormido lo suficiente». Pero ella sabía que nada era normal, y no estaría bien hasta que encontrara una forma de hacer que Robert dijera la verdad, o una forma de hacer que él y Patricia pagaran por su traición. Mary estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente el café que hacía tiempo que estaba frío. Frente a ella había una hoja de papel con su pulcra letra de enfermera. Horario de Robert. Comportamiento extraño. Llamadas sospechosas. Cosas nuevas. Breves anotaciones que había ido haciendo a lo largo de los últimos días. Parecía inútil escribirlo todo, como si llevara un diario de su propia humillación, pero algo en su interior le decía que esos detalles podían ser importantes. Su mirada se posó en el teléfono. Llevaba 1 hora sentada mirando el número que le había dado Nancy. Richard Thompson, investigador privado, rezaba la gastada tarjeta de visita. Mary recordó la historia de una amiga sobre cómo aquel hombre había ayudado a su hermana 2 años atrás cuando sospechó de la infidelidad de su marido. Resultó que las sospechas no eran infundadas. «Oh Dios, ¿qué estoy haciendo?», susurró Mary, frotándose las sienes. «¿De verdad hemos llegado a esto?». Una sombra se coló por la ventana mientras la señora Watson paseaba a su caniche. La anciana vecina saludó con la mano y Mary le devolvió el saludo automáticamente. Todo sigue como siempre. Todo es normal. Excepto que su corazón se había roto en 1000 pedazos y su marido desde hacía 35 años estaba con otra mujer en otro lugar. Con Patricia. Mi mano buscó el teléfono. 3 días. 3 días en los que Robert se había ido a una PUI y 3 días en los que Patricia se había tomado unas SWAU. ¿Una coincidencia? Mary sonrió amargamente. Ya no creía en las coincidencias. Marcó el número y contuvo la respiración. Al tercer timbrazo oyó una voz grave y un poco ronca. Richard Thompson al habla. «Buenas tardes, señor Thompson. Me llamo Mary Anderson. Nancy Baker me dio su número». «Ah, la señora Baker», dijo con voz cálida. «Sí, la recuerdo. ¿En qué puedo ayudarle?» Mary dudó un momento. Decirlo en voz alta era hacer la situación real, definitiva. Necesito su ayuda. Es un asunto delicado. Todos son delicados, señora Anderson», respondió el detective con suavidad. «¿Por qué no quedamos y hablamos?» 1 hora más tarde, Mary estaba sentada en un pequeño café de las afueras de la ciudad. Richard Thompson era un hombre alto, de unos 65 años, con el pelo gris y unos atentos ojos marrones. Irradiaba calma y fiabilidad. «Cuéntamelo todo desde el principio», le pidió cuando la camarera les trajo el café.
Y Mary lo hizo. Sobre los 35 años de matrimonio, sobre sus primeras sospechas, sobre el carmín rojo en el cuello de la camisa, sobre las rosas en la ventana de Patricia, sobre la Bien Puigi. Le temblaba la voz, pero no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Thompson escuchaba atentamente, a veces tomando notas en un pequeño cuaderno. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos, había comprensión y algo parecido a la compasión de un padre en ellos. «Sabe, señora Anderson», dijo cuando ella hubo terminado, «en mis 20 años de trabajo he visto muchas historias como esta. ¿Y sabe qué es lo peor? No la traición en sí, sino la incertidumbre, el quizá me estoy imaginando cosas». Mary asintió. Había descrito exactamente su estado. «Puedo ayudarte a conseguir las pruebas», continuó el detective, «pero tienes que estar preparada para cualquier desenlace. A veces la verdad es más dolorosa que la incertidumbre». «Estoy preparada», respondió Mary en voz baja. Thompson sacó varios documentos de su maletín. «Entonces discutamos los detalles. Necesitaré unos días para rastrear sus rutas, hábitos y contactos. ¿Dijiste que volverían en 3 días?» «Sí, al menos eso dijo Robert. Eso nos da tiempo para prepararnos. Eso nos da tiempo para prepararnos». Mientras tanto, la miró fijamente a los ojos. «Debes comportarte como de costumbre, sin cambios de rutina, sin indicios de que algo va mal. ¿Puedes hacerlo?» Mary recordó cómo se había encontrado ayer con la señora Watson en el jardín y cómo había conseguido mantener una conversación sobre el tiempo y las nuevas variedades de rosas, a pesar de que por dentro gritaba de dolor. «Puedo hacerlo», se dijo, «no tengo elección». Cuando Mary volvió a casa, sacó la lista de tareas que siempre escribía con una semana de antelación. Regar las flores, hornear una tarta de manzana, aspirar el segundo piso, tareas domésticas ordinarias que ahora parecían carecer de sentido. Pero Thompson tenía razón, tenía que seguir una rutina. Al día siguiente trabajó en el jardín, plantando nuevos bulbos de tulipán. Le temblaban las manos y se le cayó la paleta varias veces. La señora Watson, que estaba cuidando su jardín al otro lado de la calle, la saludó con la mano. «Mary, querida, ¿cómo está Robert? ¿Sigue en la conferencia?» «Sí». Mary forzó una sonrisa. «Volverá dentro de 2 días». «¿Patricia también se ha ido? No veo su coche». «Probablemente esté de vacaciones», respondió Mary, sintiendo que se le secaba la garganta. Esa tarde horneó una tarta de manzana, la misma que siempre le había gustado a Robert. El aroma a canela y vainilla llenó la casa, trayéndole recuerdos de los desayunos de los domingos, de él abrazándola por detrás mientras ella estaba junto a los fogones. Mary cerró los ojos bruscamente, alejando los pensamientos. El teléfono sonó mientras limpiaba la cocina. «Richard Thompson, S.R.A. Anderson, he empezado a trabajar. Aún no hay nada concreto, pero hay algunas cosas interesantes. ¿Quedamos mañana?» «Sí, por supuesto», respondió ella, sintiendo que su corazón empezaba a acelerarse. Esa noche, Mary no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó en su cama grande, mirando la mitad vacía de Robert, preguntándose dónde estaría ahora. ¿En qué hotel? ¿En qué ciudad? ¿O tal vez en ningún hotel? El teléfono de la mesilla estaba en silencio. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje en días. Antes, cuando él se iba de viaje de negocios, siempre llamaba antes de acostarse, contándole cómo le había ido el día, preguntándole cómo le iba. Por la mañana, encontró fuerzas para ir a trabajar. Había mucho que hacer en el hospital, y eso la ayudaba a distraerse. Pero cada vez que veía a una pareja de ancianos recibir tratamiento, se le encogía el corazón. Robert y ella habían planeado envejecer juntos, apoyarse mutuamente. Después del trabajo, volvió a reunirse con Thompson. El detective le enseñó unas fotos del Hotel Riverside de la ciudad vecina. El coche familiar de Patricia estaba en el aparcamiento. «Esto aún no prueba nada», dijo con cautela, «pero seguiré observando».
María asintió, sintiendo que le temblaban las manos. Sacó una nueva lista de su bolso. Todas las llamadas extrañas que Robert había recibido últimamente, los encuentros inusuales, las prendas nuevas en su armario. Esto podría ser útil, dijo Thompson, estudiando la lista con detenimiento. Has hecho un buen trabajo escribiéndola. Cuando Mary regresó a casa, se puso de nuevo manos a la obra con las tareas domésticas. Quitó el polvo, planchó, incluso empezó a preparar la cena. Todo estaba como siempre, todo estaba bien. Solo la mano que sujetaba el trapo del polvo temblaba cada vez más, y por su mente seguía pasando el mismo pensamiento. Hotel Riverside, Hotel Riverside. Por la noche Nancy llamó. «¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va con el detective?» «Está trabajando», respondió Mary brevemente, «pero es demasiado pronto para saberlo». «Aguanta». La voz de su amiga era cálida y comprensiva. «¿Quieres que vaya?» «No, no quiero que vengas. Yo necesito estar sola». Aquella noche tuvo un sueño extraño. Volvía a ser joven. Ella y Robert acababan de casarse. Estaban bailando en su boda y él le susurraba al oído: «Para siempre, cariño. Estaremos juntos para siempre». Pero de repente la música cambió. Las luces se atenuaron y Robert se convirtió en una sombra que bailaba con otra mujer. Mary se despertó sudando frío. Al día siguiente estaba de nuevo trabajando en el jardín. Había que podar las rosas y ella quitó metódicamente las flores marchitas, intentando no pensar en las rosas rojas que había visto en la ventana de Patricia. De repente, su mirada se posó en la casa de su vecina, donde había una caja del servicio de reparto en el porche. Mary se dio la vuelta. No era asunto suyo. Al menos, todavía no. Thompson prometió llamar por la tarde. Dijo que tenía información importante, pero que quería comprobar algunos detalles más. Mary esperó su llamada y siguió realizando mecánicamente sus tareas habituales. Se dio cuenta de que hablaba sola, una conversación tranquila que la ayudaba a no volverse loca en el silencio. «Pronto todo se aclarará», susurró mientras preparaba la cena. ¿Pero quería saberlo? ¿Estaba preparada para ver las pruebas de lo que sospechaba? 35 años de matrimonio, 35 años de amor, confianza, sueños compartidos. ¿Podría todo eso desaparecer? El teléfono sonó exactamente a las 8 de la tarde. Thompson. SRA. Anderson. Sonaba serio. «Tengo algunas noticias, pero tal vez sea mejor que se siente». El día comenzó como de costumbre. Mary se levantó a las 5, se preparó un té y miró por la ventana la casa vacía de Patricia. Se suponía que Robert regresaría esta noche de la Iowa. Intentó no pensar en lo que el detective le había dicho ayer por teléfono. «Reúnete conmigo a las 10. Tengo todo lo que quieres saber». El Old Mill Café estaba casi vacío cuando Mary entró. Richard Thompson ya la esperaba en una mesa del fondo, con un sobre marrón delante. «Buenos días, señora Anderson». Se levantó para estrecharle la mano. Sus ojos estaban serios y un poco tristes. «Por favor, siéntese». Mary se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. Sabía lo que había en aquel sobre, sabía que estaba a punto de ver confirmadas sus peores sospechas, pero aún no estaba preparada. «Antes de enseñarte esto», Thompson puso la mano sobre el sobre. «Quiero preguntarte, ¿estás segura de que estás preparada?» Mary asintió, sin confiar en su voz. El detective abrió lentamente el sobre y empezó a disponer las fotos una a una. La primera era de Robert y Patricia sentados en el restaurante La Bella Vita, la mano de ella en la de él, mirándose a los ojos. Sobre la mesa están las mismas rosas rojas que Mary vio en la ventana de su vecino. En segundo lugar, están fuera del Hotel Riverside. Robert arregla suavemente un mechón de pelo de Patricia, que sonríe. Lleva el mismo vestido color burdeos que Mary vio hace unas semanas. La tercera les muestra saliendo de una joyería. Patricia sostiene una cajita de regalo. «Esto
¿Esto se hizo durante la conferencia? La voz de Mary sonaba extraña, como la de otra persona. Sí, respondió Thompson en voz baja. Se quedaron en el Riverside hace 3 días, juntos. Habitación 412, la suite nupcial. Mary sintió que la habitación empezaba a dar vueltas, la suite nupcial, la misma en la que ella y Robert habían pasado su noche de bodas 35 años atrás. Hay algo más. El detective sacó varias hojas de papel, registros telefónicos, reservas de restaurantes y hoteles. Esto ha estado ocurriendo durante 6 meses. 6 meses. 6 meses de mentiras, reuniones ocultas, falsos viajes de negocios y conferencias. 6 meses durante los cuales ella le preparó el desayuno, le lavó las camisas, le esperó en casa. Recibos de restaurantes, continuó Thompson, mostrando los documentos, joyas. El mes pasado le compró una pulsera de zafiros. Mary recordó que hacía un mes Robert había dicho que este año se había cancelado la paga extra en el trabajo debido a la situación económica, y se estaba gastando el dinero en joyas para su amante. ¿Puedo llevármelo todo a casa?, preguntó, intentando que no le temblara la voz. Por supuesto. Thompson volvió a meterlo todo en el sobre, pero ten cuidado. No lo muestres de inmediato. Piensa cómo quieres proceder. En casa, Mary estaba sentada en el salón con el sobre en el regazo. En la repisa de la chimenea estaba la foto de su boda, tan joven, tan feliz. Ella llevaba un vestido blanco que le había hecho su madre, y él un traje alquilado. Entonces eran pobres, pero estaban llenos de sueños y esperanzas. Mary se acercó a la chimenea y tomó la foto entre sus manos. Cuánta agua había corrido desde aquel día. Cuántas alegrías y penas habían vivido juntos. El primer piso, el primer coche, la enfermedad de su madre, el aborto que sufrió en el 5º año de matrimonio. Él estaba a su lado, cogiéndole la mano en el hospital, diciéndole que todo iría bien, que lo conseguirían. Y ahora volvió a mirar las fotos del sobre, su brazo alrededor de la cintura de Patricia, su sonrisa, la misma sonrisa que una vez le había dedicado a ella. El dolor y la rabia se entrelazaron en su pecho, formando un pesado bulto que le dificultaba la respiración. Durante todo el día se paseó por la casa como un fantasma. Preparaba mecánicamente la cena. Robert tenía que volver hoy. Limpiaba, quitaba el polvo de los muebles, regaba las flores. Todas estas acciones habituales ahora parecían carecer de sentido. ¿Por qué? ¿Para quién? A las 5 de la tarde oyó llegar el coche de Patricia. Se asomó a la ventana y vio a su vecina radiante y descansada tras sus envoys. En su muñeca brillaba una pulsera de zafiros. María se apartó de la ventana y se sentó a la mesa de la cocina. Frente a ella había fotografías, la prueba de su traición, la prueba de que los últimos 6 meses de su vida habían sido una mentira. Recordó todas las noches que había esperado a que Robert volviera a casa de sus viajes de negocios, cómo había preparado sus comidas favoritas, cómo se había preocupado cuando él no había contestado al teléfono. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. Estaré allí en 1 hora. La conferencia ha sido genial. Mary miró la pantalla y sintió que algo en su interior se rompía por completo. Todos aquellos años en los que le había creído, perdonado sus pequeños engaños, justificado su ausencia, ¿tan ciega estaba? ¿O simplemente no quería ver? Se acercó al armario de la cocina y sacó una vieja lata de galletas, regalo de la señora Watson las pasadas Navidades. Con cuidado, metió en ella todas las fotos y documentos y escondió la lata en el rincón más apartado del armario. Después subió las escaleras y se miró en el espejo de su habitación. Una mujer de pelo gris y ojos cansados la miraba. Robert solía decir que sus ojos eran los más bonitos del mundo. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo dejó de verla como la chica de la que se había enamorado 35 años atrás?
En el cuarto de baño, se quedó en la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara sus lágrimas. No lloraría delante de él. No quería darle ese placer. Ya era bastante malo que la hubiera convertido en el hazme reír delante de todo el pueblo. Todos debían saberlo, todos lo habían visto, solo que ella estaba ciega. Mientras Mary se vestía, oyó llegar el coche de Robert. Se acercó a la ventanilla. Parecía descansado y feliz. Llevaba una bolsa de regalo. Probablemente para resarcirse, pensó con amargura. Oyó el sonido de una llave en la cerradura y pasos en las escaleras. «Cariño, ya estoy en casa». Su voz sonaba alegre y despreocupada. Mary respiró hondo y exhaló lentamente. Ahora sabía la verdad. Sabía que cada beso, cada cariño, cada sonrisa, todo era mentira. Pero hoy ella interpretaría su papel, por última vez. «En la cocina», respondió ella, intentando que su voz sonara normal, «haciendo tu lasaña favorita». Le oyó subir las escaleras y dirigirse al dormitorio, probablemente para esconder la bolsa del regalo. Luego oyó sus pasos en la escalera, bajando a la cocina. ¡Qué bien huele! Robert se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. Olía a perfume caro, el mismo que ella había olido en su camisa hacía unos meses. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó ella, mientras seguía cortando tomates para la ensalada. «Fue genial. Mucha información nueva, contactos útiles». Mary escuchó sus mentiras, sintiendo que cada palabra se llevaba un trozo de su alma. 35 años. Durante 35 años había creído en ese hombre, confiado en él, amado. Y él... «Te he echado de menos», dijo Robert besando su mejilla. «Y yo echaba de menos la verdad», pensó Mary, pero sonrió y replicó. «Yo también, cariño, yo también». Por la noche permaneció despierta largo rato, escuchando su respiración constante. Recordó todas las veces que podría haber sospechado algo, pero no quiso. Todas las veces que había perdonado sus retrasos, sus llamadas sin respuesta, sus extraños gastos. ¿Había sido demasiado confiada? ¿O simplemente le tenía demasiado cariño? La luna brillaba a través de la ventana y sus rayos caían sobre la foto de boda que había sobre la cómoda. Mary miró a la joven pareja de la foto y pensó en lo que habría hecho si hubiera sabido cómo acabaría todo. ¿Habría elegido otro camino? ¿Habría sido capaz de protegerse de este dolor? Pero no se puede cambiar el pasado. Pero el futuro aún estaba en sus manos. Y sabía una cosa, ya no sería una víctima. No sería la mujer crédula que hizo la vista gorda ante lo obvio. Las pruebas están escondidas en una lata de galletas y cuando llegue el momento, sabrá qué hacer. Era una mañana de sábado inusualmente fresca. Mary estaba sentada a la mesa de la SRA. Watson, viendo a su vieja vecina servir té en tazas de porcelana. Había un sobre la mesa, el de las fotografías. «Sabes, querida», se ajustó las gafas la señora Watson mientras miraba las fotografías. «Siempre he tenido la sensación de que algo iba mal. Demasiado a menudo se encontraban accidentalmente junto a los buzones». Sus manos temblaban de indignación mientras miraba las fotos. Una de ellas mostraba a Robert y Patricia sentados en un restaurante cogidos de la mano. En otra, salían del hotel. «Dios mío», susurró la señora Watson, «y yo que la invité a la cena de Navidad. Pensé que era una pobre viuda, solitaria. Y allí estaba». Mary bebió su té en silencio, observando la reacción de su vecina. Era la segunda conversación de este tipo que tenía en la última semana. Primero, compartió la verdad con Nancy. Ahora se la estaba contando a la SRA. «Watson, no puedo creerlo», continuó la anciana sacudiendo la cabeza. «Robert siempre parecía tan decente. Y esta Patricia, ahora entiendo por qué siempre llevaba vestidos tan reveladores a las reuniones de nuestra comunidad». Mary recordó la última reunión de los vecinos de su calle.
Patricia había llegado con un vestido nuevo, rojo oscuro y ajustado. Robert apenas le había quitado los ojos de encima. ¿Saben? La señora Watson bajó la voz hasta convertirla en un susurro. El mes pasado les vi volver juntos del supermercado. Él llevaba las bolsas de ella. Pensé que era un vecino muy atento, pero resulta que sonó el timbre. La SRA. Gardner estaba en la puerta. A menudo visitaba a la SRA. Watson a esa hora para hablar de las noticias del pueblo. «Oh, Mary», se sorprendió, «no sabía que estabas aquí. Siéntate, Martha». La SRA. Watson se apresuró a traer otra taza. «Tenemos un descubrimiento». Mary observó cómo la SRA. Watson mostraba las fotografías a la SRA. Gardner. La forma en que los ojos de su vecina se abrieron de par en par, la forma en que se cubrió la boca con la mano en señal de sorpresa. «¡Dios mío!», exclamó la SRA. Gardner. «Y le dije a Henry que solo eran buenos amigos. ¿Recuerdas el día que Robert le arregló el coche? Se pasaron una hora entera con ese coche. Y ella tenía un Ford nuevo», dijo la SRA. «Watson, ¿por qué necesitaba ayuda con su coche?» Mary escuchó en silencio cómo los vecinos recordaban más y más momentos, cómo Patricia aparecía siempre en su jardín justo cuando Robert volvía del trabajo, cómo se encontraban dada en el supermercado local, cómo iban juntos a la feria benéfica de la iglesia. «¿Y recuerdas la fiesta de Navidad?», recordó de repente la SRA. Gardner. «Bailaron juntos. Y Mary no se encontraba bien y se quedó en casa», añadió la señora Watson, asintiendo con la cabeza. Al día siguiente era la reunión mensual de los vecinos de su calle. Siempre tenían lugar en el centro comunitario, donde discutían sobre jardinería, planeaban actos conjuntos y resolvían asuntos de actualidad. Mary se sentó en la última fila, junto a Nancy. Robert, como de costumbre, dijo que estaba ocupado en el trabajo. Patricia acudió, pero se sentó lejos de su lugar habitual. «Así que sobre nuestra feria anual de otoño», dijo la señora Gardner, que era la presidenta del comité, «necesitamos voluntarios que nos ayuden a organizar el...». «Oh, Patricia siempre fue muy buena organizando», intervino de pronto la señora Watson, sobre todo cuando Robert la ayudaba. La sala se quedó en silencio. Patricia se incorporó, con la cara enrojecida. «¿Qué quiere decir?», preguntó, intentando parecer tranquila, pero le temblaba la voz. «Oh, nada en particular», respondió la señora Watson. «Es que trabajáis tan bien juntos, como viejos amigos», dijo la última palabra con una presión especial. Varias mujeres de la sala intercambiaron miradas. «Sí», dijo la SRA. «Gardner, os veis mucho. En el trabajo, en la ciudad, en el Hotel Riverside». Patricia se levantó bruscamente. «No sé de qué me está hablando, y de todos modos creo que nos hemos desviado del tema de la reunión». La voz le temblaba cada vez más. Cogió su bolso y se dirigió rápidamente a la salida. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez se llenó de susurros y miradas comprensivas. «¿Estás bien?», preguntó Nancy en voz baja, apretando la mano de Mary. «Sí», respondió ella, bebiendo tranquilamente su té. Después de la reunión, la noticia corrió por el pueblo como la pólvora. La gente recordaba cada vez más momentos picoy. «¿Recuerdas cómo aparecía siempre en el oficio religioso con un traje nuevo cuando Robert estaba presente?», dijo uno de los feligreses. «¿Y cómo iban a comer juntos a Joe's todos los martes?», añadió otro. «Y aquella vez en Acción de Gracias que trajo un pavo aunque nadie se lo había pedido». Mary observaba en silencio. Vio cómo Patricia empezaba a evitar a sus vecinos, con qué rapidez corría del coche a la puerta de su casa. Dejó de ir al supermercado local y prefirió comprar en la ciudad vecina. Robert también notó los cambios. Una noche preguntó: «Algo raro está pasando. La señora Watson ni siquiera me ha saludado hoy». Mary contestó inocentemente, removiendo la sopa:
Quizá no se ha fijado en ti, pero ella sabía que eso no era cierto. Sabía que la gente le miraba de otra manera. Ya nadie se sentaba a su lado en la iglesia. En la calle, los vecinos miraban hacia otro lado. En la tienda, los dependientes le atendían con fría cortesía. ¿Sabes?, le dijo Nancy un día mientras estaban sentados en su jardín, admiro tu resistencia. Yo, en tu lugar, habría montado un escándalo hace mucho tiempo. Mary miró a su amiga. ¿Por qué? La verdad sale a la luz. Y era verdad. No gritó, no montó un escándalo, no hizo acusaciones públicas. Simplemente dejó que la verdad saliera a la luz. Y ahora vio a la ciudad emitir su propio juicio. Una mañana oyó a la SRA, Watson hablando por teléfono en su jardín. Sí, puedes creerlo. Y ahora resulta que fueron juntos a una bzeo, a un hotel de luna de miel, con su mujer aún viva. No, yo tampoco puedo creerlo. Sí, pobre Mary, es tan fuerte. Mary sonrió mientras regaba sus rosas. Pobre Mary, ya no era una víctima. Ahora era ella la que tenía el control, aunque no lo pareciera. El domingo siguiente, en la iglesia, Patricia intentó sentarse en su sitio habitual, pero los demás feligreses se apartaron desafiantes. Se sonrojó y se trasladó a la última fila. Robert, que había acudido por separado, se dio cuenta e intentó acercarse a ella después del oficio, pero el cura le interceptó para una conversación importante. ¿Saben qué es lo peor?, dijo la SRA. Gardner durante otra merienda en casa de la SRA. Watson. Pensaron que podían engañarnos a todos, que éramos tan ciegos o estúpidos, o que no nos importaba, añadió la señora Watson, que pudieran tratar así a una mujer que había sido una esposa fiel durante 35 años. Mary se sentó en silencio, removiendo su té. Podía ver cómo cambiaba el ambiente en el pueblo, cómo las miradas frías y los susurros a sus espaldas se convertían poco a poco en abierta desaprobación, cómo la gente empezaba a evitar no solo a Patricia, sino también a Robert. Una noche le oyó hablar por teléfono en el garaje. No entiendo lo que está pasando. Incluso los clientes han empezado a cancelar citas. Sí, y en la iglesia también. No sé quién puede haber hecho esto. Patricia, espera, no llores. María cerró la puerta en silencio y fue a la cocina. Sacó una vieja lata de galletas del armario donde había guardado las fotografías. Las miró de nuevo. Cada imagen era ahora como un arma que no golpeaba físicamente, sino mucho más profundamente. ¿No te rindes?, me preguntó Nancy una vez. ¿Quizá deberíamos pedir el divorcio? A veces la mejor venganza es dejar que la gente recoja los frutos de sus propias acciones. Y tenía razón. Cada día el ambiente se volvía más insoportable. Patricia dejó de asistir a actos sociales. Robert se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, evitando a sus vecinos. Y Mary simplemente siguió viviendo su vida, aceptando la compasión y el apoyo de la comunidad con tranquila dignidad. Sabía que tarde o temprano la presión sería excesiva, que es imposible vivir en un pueblo pequeño cuando todos conocen tu pecado y te condenan abiertamente, que un día decidirían marcharse, y entonces podrá decirse a sí misma que se ha hecho justicia, no a través del escándalo o la venganza, sino a través de una simple verdad que ha encontrado su camino hacia la luz. El tiempo sombrío por fin hizo acto de presencia. Las hojas cubrían las calles del pueblo y un viento frío las arrastraba por las aceras, creando pequeños torbellinos. María estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo Patricia se dirigía apresuradamente hacia su coche. Su vecina iba casi corriendo, con la cabeza gacha, como si intentara ocultarse de la vista. En la puerta de su casa aún podía ver la nota que le había pegado anoche un desconocido. «Este no es tu sitio». Patricia la había arrancado por la mañana, pero la cinta permanecía como un recordatorio mudo de que el pueblo ya no la aceptaba. Robert salió de casa más tarde de lo habitual.
Él también había cambiado. Tenía los hombros caídos y la mirada fija en los pies. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que todas las mañanas se dirigía a su coche agitando el maletín. «Buenos días, Robert», sonó la voz de la señora Watson, que estaba cuidando el jardín. Pero había tanta frialdad en su saludo que deseó no haber dicho nada. Robert gruñó algo inarticulado y subió rápidamente al coche. Mary vio cómo le temblaban los hombros al arrancar el motor. Sabía lo que le esperaba en la oficina, lo mismo que ella había estado esperando las 2 últimas semanas. Todo el mundo en la oficina de contabilidad donde Robert había trabajado durante 20 años ya lo sabía. La secretaria ya no le traía el café como antes. Los clientes empezaron a cambiar de especialista. «Sabe, señor Anderson, hemos decidido probar a trabajar con otra persona». Los compañeros evitaban comer juntos y las conversaciones en la sala de descanso cesaban en cuanto él entraba. La semana pasada, Mary se encontró con Nancy en el supermercado cuando Patricia estaba allí. «¡Ay, Patricia!», dijo Nancy en voz alta. «¡Qué zapatos tan bonitos! Deben de ser carísimos. Me pregunto con qué dinero los habrán comprado, con el dinero destinado a los impuestos». Patricia dejó caer la cesta de la compra y salió corriendo de la tienda, dejándolo todo en medio del pasillo. Después de eso, no se la volvió a ver por las tiendas locales. Esta mañana, Mary se reunió con Richard Thompson, el detective que la ayudó a reunir las pruebas. «Todo va según lo previsto», dijo mientras removía el café en su cafetería habitual. «Lo he comprobado. Patricia ya ha presentado la dimisión en su agencia inmobiliaria. Y Robert, bueno, parece que su carrera en esta ciudad ha terminado». Mary asintió. Sabía que esto pasaría. En una ciudad pequeña, la reputación lo es todo. Y ellos la han perdido irremisiblemente. «Ayer los vi en un restaurante del pueblo de al lado», continuó el detective. «Estaban hablando de mudarse. Parece que Patricia tiene parientes en California». «California», repitió Mary. «Qué lejos de nuestro pueblo». Cuando volvió a casa, encontró a Robert haciendo las maletas en su estudio. Se giró bruscamente cuando ella entró. «Eres tú», dijo en voz baja. Mary le miró con calma. «¿De qué estás hablando, Robert? No finjas». Golpeó la mesa con el puño, las fotografías, los rumores, toda la situación. «Tú lo organizaste todo». «¿Yo?». Mary enarcó una ceja. «Yo solo dejé que la verdad saliera a la luz. ¿No creaste tú esta situación? ¿No traicionaste nuestro matrimonio de 35 años?» Robert se hundió en su silla, envejeciendo de repente 10 años. «Yo no pensé que acabaría así». «¿Qué pensabas?», preguntó Mary con calma. «¿Que te vería en silencio destruir nuestras vidas? ¿Que los vecinos fingirían no darse cuenta?» «Mary, yo...». «No», le interrumpió ella. «Ya he preparado los papeles del divorcio. Mi abogado lo ha redactado todo. Solo tienes que firmar». Sacó una carpeta del bolso y se la puso delante. Robert miró los documentos durante un largo rato y luego levantó la vista. «Has pensado en todo, ¿verdad?». «Sí», respondió ella con sencillez. «En todo, hasta en el más mínimo detalle». Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Hay muchas cosas que no sabías de mí, Robert, aunque has tenido 35 años para comprenderlo». En silencio, cogió un bolígrafo y firmó los documentos. Su mano temblaba un poco, pero su firma era clara. «¿Y ahora qué?», preguntó, dejando el bolígrafo. «Ahora puedes irte a California con Patricia. Sé que lo habéis hablado». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo? Ya no importa». Mary cogió los documentos firmados. «Lo que importa es que ya no puedes trabajar aquí, y Patricia tampoco. El pueblo ha tomado su decisión». Aquella tarde, ella le vio llevar las cajas al coche. Los vecinos también miraban, algunos abiertamente, otros detrás de las cortinas. La SRA. Watson regó sus flores desafiante, lanzando de vez en cuando miradas de reproche.
Al día siguiente, Patricia también empezó a empaquetar. Un camión de mudanzas se detuvo en su casa. Había decidido no vender los muebles, sino llevárselos con ella. Mientras sacaba las cajas, un grupo de vecinos se reunió en la acera. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Sabes?», dijo la señora Gardner cuando se acercó a casa de Mary para tomar el té. «Ha estado intentando vender la casa a través de otro agente, pero nadie quiere comprarla. Dicen que tiene mala aura». Mary guardó silencio mientras removía el azúcar en su taza. Sabía que no era cierto. La casa era preciosa. Solo que nadie en el pueblo quería ocuparse de nada que tuviera que ver con Patricia. Por la noche, oyó que el coche de Robert se alejaba. Ni siquiera se despidió, solo recogió sus últimas cosas y se marchó. A través de la ventana, lo vio detenerse frente a la casa de Patricia. Hablaron brevemente de algo y luego se marchó hacia la autopista. A la mañana siguiente, un camión de mudanzas recogió las pertenencias de Patricia. Ella se quedó en el porche vacío, echando un último vistazo a la casa que había sido su hogar durante los últimos 5 años. Por un momento, sus ojos y los de María se encontraron al otro lado de la calle. Los ojos de Patricia eran una mezcla de culpa y rabia. «Deberías estar contenta», dijo, lo suficientemente alto como para que Mary la oyera. «Todas vosotras lo habéis conseguido». «No, Patricia», replicó Mary con calma. «Lo hicisteis vosotras. Las dos lo hicisteis». Patricia subió a su coche y se alejó sin mirar atrás. Mary se quedó en el porche viendo cómo el Ford rojo desaparecía en la distancia. Los vecinos se reunieron cerca. La SRA, Watson, la SRA, Gardner y otros. Permanecieron en silencio, como si quisieran despedirse de una vieja era y dar la bienvenida a una nueva. «Así que es aquí», dijo Nancy, rodeando a su amiga con el brazo. «Sí», respondió Mary, «se acabó». Pero eso no es del todo cierto. No se ha acabado, ha cambiado. La ciudad se había limpiado de las cosas que violaban sus principios morales. Demostró que hay cosas que no se pueden perdonar, acciones que no se pueden justificar. Y Mary ya no era una víctima. Se convirtió en la que restablecía la justicia sin ensuciarse las manos. Por la noche, se sentó en el porche, mirando las 2 casas vacías de enfrente. Mañana habrá carteles de «Se vende». Mañana comenzaría una nueva etapa. Pero hoy, se permitió sentirse aliviada. Se había quitado un gran peso de encima y por primera vez en meses podía respirar libremente. Una mañana de marzo trajo el primer soplo de primavera. Mary se despertó con el canto de los pájaros que regresaban de su migración, anunciando el comienzo de una nueva estación. Se estiró en la cama, disfrutando del silencio de la casa. Ahora era su silencio personal, tranquilo y acogedor, no el silencio tenso que había reinado aquí 6 meses atrás. Bajó a la cocina, encendió la radio y una suave melodía de jazz llenó el espacio. A Robert no le gustaba el jazz porque le daba dolor de cabeza. Ahora Mary podía escuchar lo que quisiera. Era una de las muchas pequeñas libertades que había descubierto. «Buenos días, querida», dijo la señora Watson desde el jardín. «Mira, mis azafranes están floreciendo». Mary se asomó a la ventana. Su vieja vecina estaba arrodillada junto al jardín, donde brotaban las primeras flores de primavera. Mary le ofreció un té. Estaba a punto de hacer una tarta de limón. «Oh, gracias, querida. Solo dame 15 minutos para terminar aquí». Mientras la tarta se horneaba, llenando la casa con el aroma de los cítricos y la vainilla, Mary hojeó su diario. Después de todo lo que había pasado, empezó a escribir sus pensamientos y planes. Le ayudaba a organizar su vida y a encontrar nuevos objetivos. Lunes, cursos de informática en el centro comunitario. Martes, voluntariado en la biblioteca infantil. Miércoles, clase de yoga. Jueves, club de lectura con la SRA. Gardner. Viernes, taller de pintura con acuarelas. Sus semanas estaban ahora llenas de nuevas actividades y aficiones.
Ya no era solo la mujer de Robert, era Mary Anderson, una mujer que estaba redescubriendo su vida. Mary, esta tarta es simplemente divina, se entusiasmó la SRA. Watson, mientras tomaban el té, debes compartir la receta con nuestro grupo de cocina. Oh, no sabía que teníamos un grupo de cocina, se sorprendió Mary. Todos los sábados nos turnaremos en diferentes casas, compartiremos recetas, cocinaremos juntas. Tienes que venir. Mary sonrió. Antes habría dudado, se habría negado. Había demasiadas cosas que hacer en casa, tenía que preparar la cena para Robert, pero ahora me encantaría acompañarla. Por la tarde, trabajó en el jardín. Mucho ha cambiado aquí en los últimos meses. En lugar de los viejos rosales que le recordaban el pasado, plantó flores nuevas, brillantes tulipanes, delicados narcisos y elegantes lirios. Cada flor era como un nuevo comienzo, un símbolo de renacimiento. Tiene muy buena pinta, se oyó la voz de Nancy al pasar. Ah, veo que has empezado a trabajar en el tobogán alpino. Sí, Mary se enderezó, secándose la frente sudorosa. Pensé en probar algo nuevo. ¿Sabes? Nancy se sentó en el banco junto a ella. Recuerdo que hablaste de esto hace unos 10 años. Pero entonces no me atrevía, terminó Mary. Tenía miedo de no ser capaz de hacerlo, de meter la pata. Y ahora me doy cuenta de que lo peor es no intentarlo. Por la noche, Mary se sentó en su nueva mecedora en el porche. Siempre había soñado con tener una, pero había aplazado la compra porque pensaba que era demasiado egoísta. Ahora estaba aprendiendo a ocuparse de sus deseos. El borde de un álbum de acuarelas asoma por su bolso. Después de 3 meses de clases de arte, seguía cohibida por su trabajo, pero su profesora, la señorita Parker, le dijo que tenía talento. «Ves el mundo con un ojo especial, Mary», le dijo. «Hay alma en tus cuadros». El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era la hija de la SRA, Gardner. «¿Señora Anderson? Siento llamarla tan tarde, pero mi madre me ha dicho que es usted estupenda con los niños de la biblioteca. Verá, mi hija mayor está enferma y mañana tengo una reunión importante. Tal vez usted podría... Por supuesto, respondió Mary sin siquiera escuchar. Tráeme a la pequeña. Estaré encantada de sentarme con ella. Antes, habría dudado, habría pedido permiso a Robert, le habría preocupado el qué dirán. Ahora se limitaba a hacer lo que creía correcto. A la mañana siguiente, la pequeña Emily la ayudó a plantar nuevas flores. «¿Por qué vive sola, señora Anderson?», preguntó de repente la niña. «Porque a veces estar sola es la mejor opción», respondió Mary tras una pausa. «A veces significa ser libre». Emily la miró pensativa. «¿Eres feliz?». Mary se detuvo, sosteniendo un pequeño plantón de lavanda entre las manos. «¿Contenta?». Hace 6 meses no habría sabido responder a esta pregunta, pero ahora, sí, querida, soy feliz. Y era la verdad. No la felicidad ostentosa que había demostrado durante los últimos años de su matrimonio, sino la verdadera felicidad, tranquila, sosegada, llena de pequeñas alegrías cada día. Por la noche, sentada en su sillón favorito, hojeaba su álbum de fotos. Pero ahora había fotos nuevas. Ella y sus amigos en un taller de pintura, su primera exposición de acuarelas en la biblioteca local, ella leyendo cuentos de hadas a los niños durante su voluntariado. Sonó el teléfono. Era Nancy. «Mary, ¿te acuerdas? Mañana es la inauguración de nuestra librería y cafetería». «Ah, sí», su proyecto conjunto con Nancy. Una pequeña librería con cafetería, con la que habían soñado cuando eran jóvenes. Solía parecer una fantasía imposible, pero ahora, por supuesto, no lo he olvidado. Ya he preparado mis magdalenas de autor para la inauguración. ¿Sabes? La voz de Nancy se volvió más seria. Estoy tan contenta de que finalmente nos hayamos decidido a hacer esto. Y yo me alegro mucho de verte tan... viva. Mary se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y las primeras estrellas aparecían en el cielo.
Antes le encantaba mirarlas con Robert, soñando con el futuro. Ahora las miraba sola, pero ya no le entristecía. Sabes, Nancy, a veces hay que perder algo importante para encontrar algo que no tiene precio. ¿Y qué has encontrado? Me he encontrado a mí misma. Después de la conversación, Mary salió al jardín. El aire primaveral estaba impregnado del aroma de las primeras flores. A lo lejos, las ventanas de las casas brillaban. Allí vivían personas que la habían apoyado en el momento más difícil, que la habían ayudado a encontrar la fuerza para seguir adelante. Se acercó a su nuevo jardín de flores. En la oscuridad, las flores parecían plateadas, como tejidas a la luz de la luna. Cada una había sido plantada por sus propias manos, cada una era el símbolo de un nuevo comienzo. De repente, se dio cuenta de que sonreía. No la sonrisa forzada que había usado como máscara durante los últimos años de su matrimonio, sino una sonrisa real, cálida y sincera. Recordó las palabras de su madre. Lo mejor que puede hacer una mujer es aprender a ser feliz consigo misma. Ahora Mary entendía lo que su madre quería decir. La felicidad no consiste en ser la esposa de alguien, el apoyo de alguien. La felicidad es ser tú misma, vivir tu vida, hacer lo que te gusta. Volvió a mirar las estrellas. Antes le parecían lejanas e inalcanzables. Ahora eran como viejas amigas, guiñándole un ojo desde el cielo, recordándole que todo era posible, que todo estaba por llegar. Gracias, susurró al cielo nocturno. ¿Por qué estaba agradecida? ¿Por el dolor que la hizo más fuerte? ¿Por la traición que la liberó? ¿Por la soledad que le enseñó a amarse a sí misma? Por todas esas cosas juntas, por la lección que cambió su vida. De vuelta a casa, Mary se detuvo en el porche. Su casa parecía ahora diferente, más cálida, más acogedora. Era su propio espacio, su fortaleza, su nuevo comienzo, y sabía que lo mejor estaba por llegar.